van por el poder total en Colombia y se van a perpetuar en el poder, es lo que ellos quieren. Y lo más triste, muchas veces la teología de la liberación en nombre de la Iglesia es su gran aliado. El aliado del comunismo hoy en día es la teología de la liberación. 2. Los obispos sucesores de los apóstoles están divididos con fiducia supplicans. Vamos a ver por qué los buenos obispos dicen: no te es lícito, porque cumple obedecer primero a Dios que a los hombres. Tercero, la marcha pro vida en Estados Unidos el 19 pasado tuvo un éxito y va obligando cada año a retroceder en las perspectivas y en la popularidad al aborto en los Estados Unidos, que cada vez está más desprestigiado. Y cuarto, el Rosario Público por Colombia ahora está apoyando a las víctimas de las manipulaciones de cambio de sexo, y por eso el 10 de febrero próximo se presentará en un rosario público en apoyo a estas personas, en reparación y denunciando las manipulaciones que hay en todo aquel aspecto de cambio de sexo. Será frente a la clínica en Chapinero a las 11 de la mañana. Bienvenidos a una nueva emisión de 7 días en revista, con lo mejor del noticiero de cada semana a la luz del pensamiento católico. Un saludo cordial a todos nuestros amigos de 7 días en revista del Centro Cultural Cruzada. Los invito a que se suscriban y que nos mantengamos unidos y pendientes, porque las cosas no están muy buenas. Cada vez nos preocupa ver cómo el país está cada vez más maniatado, controlado, de manera tal a que no hay una reacción suficiente, pero no es porque la opinión pública esté de acuerdo con el comunismo en Colombia. Petro está muy desprestigiado, no alcanza a tener el 20%, a él le interesa un comino, el quiere ir adelante. Por eso suscribámonos y veamos cómo salvar nuestra patria. Depende de usted, depende de todos nosotros, que mantengamos la llama viva de la reacción, de manera tal a que no nos dejemos confundir con las personas que dicen que no, hay que dejarlos gobernar porque después nos toca a nosotros, porque van a perpetuarse en el poder. Y aquí entra una cuestión muy importante. Conforme Lenin pensaba, el poder, para tener el poder total del Estado, no es solamente el control militar, más también el social, el cultural. Hoy en día todo eso está siendo muy ayudado por la teología de la liberación en nombre de la Iglesia. Lamentablemente, el silencio de la conferencia episcopal da la impresión de que la Iglesia está a favor del comunismo. El hecho de que Petro haya ganado porque fue el único candidato recibido por su santidad el Papa Francisco antes de las elecciones muestra que la gente está confundida y se va olvidando de que el comunismo ha sido condenado bajo pena de excomunión por Pío XII, y que es una ideología, una secta filosófica atea, materialista, hegeliana, que deduce de todos sus erróneos principios una concepción que es contraria al orden del universo conforme a Dios, y por lo tanto que la Iglesia nunca podrá apoyar el comunismo. Pero la idea que da es esa. Y hoy en día en Colombia está habiendo un verdadero proceso en el que poco a poco se está tomando el lado social, el lado cultural, el lado político y también el lado militar. Ellos necesitan neutralizar a las fuerzas militares y lo están consiguiendo, de manera tal a que van pasando al retiro aquellos que son realmente reacios al comunismo y van colocando a la cabeza personas a veces sin experiencia, pero leales al comunismo. Poco a poco ellos van neutralizando el ejército. Ya, por ejemplo, el servicio de inteligencia está en manos de unos ineficientes y al servicio del servicio de inteligencia del Estado, que sí es enteramente comunista y que está al servicio de una verdadera persecución y perfilamiento a la oposición. Para el servicio de inteligencia del ejército y del Estado, ya el enemigo ya no son las FARC.
El enemigo somos todos los colombianos de bien que queremos y promocionamos la Colombia católica, la civilización cristiana, la perpetuación en los principios básicos de la cultura y la civilización cristiana. Mientras tanto, también va adelante aquello de los 100,000 voluntarios por la paz que van a ser pagados, pero todos esos voluntarios por la paz, antiguos delincuentes o terroristas, criptoterroristas, todas esas personas van controlando el país poco a poco. Va a llegar un momento en que cuando ellos sientan que tienen el control y la neutralización de las fuerzas militares y que pueden tener los voluntarios de la paz en todo el lugar, ahí el proceso va a caminar inexorablemente para perpetuarse en el poder. Mientras tanto, ¿qué hace Petro? Juega a la democracia, pero cada vez con una retórica mucho más radical, con una retórica mucho más agresiva. Veamos algunos ejemplos. Primero fue el hecho de que las FARC llegaron al poder, a la policía en Cumbitara, Nariño, y dijeron que ellos son los que mandan y tienen el poder y que les exigen a los uniformados, a la policía, que no hagan nada porque el control y la seguridad y la autoridad está en manos de las FARC. Es decir, ellos no pudieron hacer nada. ¿Por qué? Porque Petro apoya a las FARC, apoya a los terroristas, de manera tal a que Dato y muchos otros va quedando claro que el control de la seguridad del país, el control va quedando en manos de la guerrilla. Y justo se dio en un momento en que Gustavo Petro expide un decreto en que amplía por 6 meses más un cese de fuego con ese grupo guerrillero. Ojo, que no es un cese de fuego bilateral, es unilateral. El único que para las armas es la policía, las fuerzas militares, las fuerzas, digamos, que tradicionalmente nos defendían a nosotros. El grupo guerrillero, las FARC y el ELN no han parado y ellos siguen tomando el control, pero es un cese de fuego unilateral y en el que el Estado pierde el control y lo va cediendo a la subversión. Señores, esto es espantoso. Si ustedes se dan cuenta, nosotros estamos pasmados ver cómo se está entregando el país al comunismo y da la impresión de que no pasa nada y nosotros vamos a trabajar tranquilos. Alguien diría, Luis Fernando, es lo que tengo que hacer, tengo que trabajar. Y quiere que le diga, tiene usted toda la razón. Pero es bueno que veamos la situación. Existe una verdadera apatía, a pesar de que el colombiano bien está preocupado, pero casi que no nos damos cuenta cómo ellos van avanzando inexorablemente por el poder total. Y va a llegar un momento en que es muy fácil que ellos ya tomen las arpas porque ya tienen el control. Es cuestión de que neutralicen a las fuerzas militares. Se va a acordar usted que vamos camino, pero vertiginosamente, con una velocidad enorme, el mismo proceso de Chávez y de Maduro. Es decir, Colombia está siendo inutilizada y no nos podemos defender. Tenemos que hacer marchas, tenemos que reaccionar, tenemos que defender la causa del doctor Abu Shaibe por el juicio político a Petro. Ustedes saben que el juicio político a Petro, me cuentan que no va adelante, primero porque la oposición, el senador Cadavid del Centro Democrático dice que hay que dejarlos gobernar, que esa historia de juicios políticos, eso no funciona. Imagínense, entonces la comisión de acusaciones tiene una oposición que ya entregó los puntos y no quiere un juicio político. Por lo tanto, el Centro Democrático queda responsable de que el país vaya a quedar en manos del comunismo y ellos vayan a decir que realmente malo Petro, porque realmente se fue fuera de las líneas de la democracia y que ese no era lo pactado. Como que si los guerrilleros, o como dice Milei, que dice que Petro es un asesino guerrillero, ¿cierto? Y realmente él fue subversivo, él fue el M-19, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, ¿usted cree que ellos son demócratas? Toda persona que tenga un poquito de sentido común sabe que ellos no son demócratas. Juegan a la democracia mientras se van consolidando en el poder.
Pero también vamos a ver en la reforma tributaria. Acabamos de pasar una reforma tributaria en la que esa reforma tributaria, decía el ministro Campo, no se le cobró la cuenta regresiva, es decir, lo que se supone que el empresariado debía. Pero ahora el ministro de Salud pide una reforma tributaria y dice de manera colérica, desafiante a los empresarios: pongamos a los empresarios a pagar lo que no pagaron antes, de una manera irrespetuosa en la que uno nota que poco a poco ya ellos van cogiendo una retórica cada vez más amenazante. Pongamos a los empresarios a pagar la plata que dejaron de pagar y hagamos la reforma de la salud, que hasta ahora la salud está en buenas condiciones, pero que él está haciendo quebrar las EPS siquiera a través de una millonada de dinero que se va a ir al garete, a las cloacas, de manera tal a que se va a perder el dinero y va a haber un servicio de salud muy malo. Al inicio tal vez un poco bueno hasta que se acabe la plata. Ahí vendrán entonces todos esos médicos cubanos que cobran poco y que lo atenderán a usted para darle acetaminofén como remedio para su cáncer, de manera tal a que no nos quejemos, mejor reaccionemos, porque va a venir eso. Pero ojo aquí, que es una cuestión muy importante, es el odio de clases que ellos ya están consolidando, lanzando al pueblo contra el empresariado. Usted sabe que cuando un país va en función de un odio de clases y no de la armonía de clases, cesa la prosperidad y comienza un conflicto que tiene olor a guerra civil. Y entonces ahí es que está un Estado que ha despilfarrado en lo social, por ejemplo, lo del SOAT. Lo del SOAT fue una demagogia de Petro, porque puso el SOAT barato para las motos, todo eso, y fue un billón, es decir, 1 millón de millones que se fueron al garete. Paralizaron el costo de los peajes. Claro que a nadie le gustan los peajes, a mí tampoco, pero si es de esa manera que se va a parar las obras. En este momento ya no hay obras, no hay carretera, no hay progresos viales en las autopistas 4G, todo está parado, de manera tal a que entonces, ¿cómo va a quedar el progreso del país? Va a quedar estancado, pero es que es exactamente lo que quiere Petro. Petro quiere empobrecer a todo el mundo, él no quiere enriquecer a la clase pobre, quiere como masa de maniobra para irse contra los ricos y destruir el país, porque él ahí va a ser su cosecha, de manera tal a que él va a pasar a tener un país enteramente manipulado, una masa manipulada que él va a controlar a través de impuestos enormes de una empresa que cada vez está más en recesión y que muchas personas están sacando sus dineros para invertir en otros lugares mientras el país se está empobreciendo. Y ya sabemos que el año pasado hubo más o menos 4.500 menos empresas creadas y este año va a ser mucho más, es decir, no se están creando nuevas empresas, el país está paralizado y de aquí a poquito se va a sentir en su bolsillo, sobre todo cuando venga la reforma tributaria que va a poner a pagar a la clase media y a la clase pobre mucho más impuestos, porque los que más impuestos pagan a veces es la clase media y la clase pobre. O es que usted al tomarse una gaseosa no paga el IVA, claro que sí, y toda serie de cosas así. Pero entonces no va a haber un crecimiento de la economía. Nosotros estamos frente a una reforma tributaria que no va a ser técnica, porque lo técnico sería pedir impuestos, reclamar impuestos, pero para invertir en cosas que generen prosperidad. Aquí no, sería para lo social y eso sería un estancamiento, un empobrecimiento y una quiebra de las empresas. Es decir, lo que mueve esa reforma tributaria y las últimas medidas de un Estado que está cada vez más impopular no son las condiciones para progresar y bienestar del pueblo, sino que son ideas filosóficas, una metafísica revolucionaria. Entonces todas las calificadoras de riesgo están pendientes para bajar la calificación, porque en el momento en que el equilibrio fiscal se queda claro
que es más el gasto que la inversión, o que entonces el país cobre más impuestos y el país se vaya a la quiebra, las calificadoras de riesgo nos van a castigar y con eso el país no va a tener más préstamos en el mundo entero y vamos a ser unos parias. Bueno, otro punto. El Foro Económico Mundial de Davos dice claramente: prohibido pensar diferente porque serás exiliado de la sociedad. Hay una agenda globalista radical que opta por la identidad virtual. Y ellos mismos dicen, la identidad virtual va a ser muy bueno para controlar la población, no solamente para tener servicios financieros muy acelerados, sino también para saber si usted se vacunó, para saber si usted está al día, si usted piensa contrario al Estado, si usted no está de acuerdo con la dictadura del pensamiento único. Y así poco a poco se van perdiendo las libertades. La agenda de Davos toda dice lo siguiente: para el año 2030 vamos a perder la libertad. Y usted, estimado amigo, o acepta una religión de muchas religiones juntas en un sincretismo que es inaceptable, porque religión solo hay una, la católica, apostólica y romana, que es la única religión verdadera instituida por nuestro Señor. Davos va a exigir que haya como un acuerdo de la religión, que será la religión de la ONU, en la que los derechos humanos tendrán que ser aceptados. Dicho sea de paso, sería el comunismo, no tendrás nada pero serás feliz, sería la ideología de género, sería que todo aquello que sea contrario a las normas de la ONU va a ser castigado y perseguido, ¿no? Bueno, otro punto. Los obispos, sucesores de los apóstoles, continúan divididos y es una división que es irremediable en torno al documento Fiducia Supplicans. Por supuesto que hay una división, que no hay división en aquello de bendecir a los pecadores, con la esperanza de que los pecadores se arrepientan y vuelvan nos arrepintamos y volvamos al estado de gracia. Bueno, esa es la idea. Pero el problema aquí es en lo siguiente: bendecir a dos individuos que se comportan como pareja, se presentan como pareja, especialmente mostrando signos de ser pareja, que viven juntos, que conducen juntos, que se toman la mano, que viven en la misma casa y que son conocidos como pareja, es una legitimación del pecado, y eso la Iglesia no puede hacer, porque cumple obedecer primero a Dios que a los hombres. Por eso, a estos obispos es un asunto de, como San Juan Bautista, decirles: no te es lícito, id non licet, porque cumple obedecer a Dios antes que a los hombres. Y paso por último algunas noticias domésticas sobre la acción de la TFP en el mundo. La TFP americana, la Sociedad Americana de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad, participó el 19 de enero del 2024, hace poco, en la Gran Marcha por la Vida del 2024, porque el movimiento Provida no puede rendirse, y de hecho esa marcha Provida con 700,000 personas en la calle cada vez es más abundante y está haciendo retroceder la popularidad del aborto, y muchos estados comienzan otra vez a censurar y no permitir el aborto en sus propios estados. Y toda esta ley Roe, digamos que ya tiene 51 años y que se basó en la infame decisión de Roe and Wade, que legalizó el aborto en los Estados Unidos, está comenzando a retroceder porque hay sectores conservadores de los Estados Unidos que comienzan a ver que es un verdadero crimen de niños inocentes. Y por último, yo los invito para el próximo 10 de febrero. El Centro Cultural Cruzada está convocando para Bogotá un gran plantón pacífico en apoyo de los niños y los hombres que han sido víctimas de la manipulación mediática que los convence erróneamente, fuera de la biología y de la ciencia, de que pueden cambiar el sexo. El sexo es imposible de cambiar. Nosotros tenemos los cromosomas XY o XX para las mujeres, ¿cierto? Es imposible, por lo tanto, la biología y el cambio de sexo podrá hacer terapias con mutilaciones, con inhibiciones a la pubertad, con tratamientos hormonales de
por vida, que es una verdadera tortura para esas personas víctimas que no saben bien en lo que se están metiendo, pero que lo único que hace es una verdadera apariencia. El hombre que se cambia a mujer sigue siendo hombre, y la mujer que se cambia a hombre sigue siendo mujer porque está en sus genes, y por lo tanto aquí hay una deformación. Aquellos que hablan tanto de los derechos humanos, ellos están violando los derechos humanos, están engañando a esas pobres personas. Entonces vamos a estar rezando el rosario público por Colombia al frente de la clínica de cambio de sexo que queda en la calle 66 con 15 en Bogotá, en Chapinero. Ojo, la incidencia de suicidios en esa población es del 41%. Es la mayor de todos los otros factores de suicidio. Ustedes saben, puede ser depresión, una cosa, otra, presión o torturas, en fin, cualquier otra cosa, siempre hay un porcentaje. El 41% de incidencia de suicidio por las personas que cambian de sexo es 25% veces, no, 25 veces mayor que cualquier otro factor. Es decir, usted vea que las personas realmente quedan víctimas de una mutilación por vida, y esas personas están engañadas, porque al final ellas se arrepienten, ellas cambian de sexo o se mutilan o se dejan mutilar, ellas después se arrepienten, pero es que ya no hay nada que hacer. Y ven que fueron contra la ciencia, porque sigue siendo hombre o sigue siendo mujer, que es imposible ir contra la naturaleza, ¿no? Entonces, ese día rezaremos un rosario para pedir que no se manipule más, que esas personas no queden víctimas de eso, y que quede denunciado en el país la manipulación de la ideología de género. Yo le recomiendo a todos los que nos acompañen ese día 10 de febrero a las 11 de la mañana, que sea totalmente pacífico. Podemos llevar argumentos biológicos, de ciencia, de fe, pero nunca nada de violencia. Todo pacífico, todo muy bien, muy cordato, con sonrisas, pero con mucha firmeza, por hacer bien a esas personas. Tengamos compasión de esas personas, ¿no? Entonces, bueno, esa es ya la invitación que tenemos que hacerle, y muchas gracias por su audiencia en esta nueva emisión de 7 días en revista. Yo le sugiero que usted se suscriba a nuestro canal. Si usted no se ha suscrito, dele un me gusta y comparta nuestros videos. Muchas gracias.